Muy buenos días a todos. Mi nombre es Walter Byron Meregildo Toribio. Antes de desarrollar el caso que se me ha asignado, me gustaría primero agradecer, ¿no?, a la Cátedra de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También me gustaría agradecer al grupo de investigación de Cátedra Libre, ¿no?, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Asimismo, de forma especial, a la doctora Cruzcaya Ugarte Boluarte por haberme invitado a ser partícipe de esta difusión, de este proyecto de difusión de derechos humanos, ¿no? Pues bueno, el caso que se me ha asignado es el caso llamado el caso Segarra Marín versus la República del Perú. Primer punto, presentación del caso. El 22 de agosto del año 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Comisión, sometió el caso Segarra Marín versus la República del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte. Esto en relación a dos acciones: la presunta violación al principio de presunción de inocencia y el segundo, la presunta violación al deber de motivación de las sentencias. Ambas, en el caso Segarra Marín, fueron dadas, fueron condenadas, fueron desarrolladas en la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 8 de noviembre de 1996, donde se determinó, se señaló que existían delitos contra la administración de justicia, que tiene que ver con el encubrimiento personal, contra la fe pública, que tiene que ver con la falsificación de documentos y corrupción de funcionarios. El hecho puntual es que la única prueba en contra del señor Segarra Marín fueron las declaraciones de sus coimputados, de los coimputados, de aquellos que tuvieron la misma calidad que él en su momento. La comisión señala que la sala no motivó las razones por las cuales las pruebas que se ofrecieron contradecían directamente las declaraciones de los coimputados. La comisión señaló que se debió considerar todos los hechos bajo el principio de presunción de inocencia. También se encontró una manifiesta inversión de la carga de la prueba, ¿no? 2. Competencia del Estado. La Corte es competente para conocer el presente caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, en razón de que Perú es Estado parte de dicho instrumento desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. La competencia del Estado está dividida en tres fases. La primera fase es el punto A, fase de agotamiento de recursos internos. El Estado argumentó que el señor Segarra Marín no cumplió con el requisito de interponer y agotar los recursos que la jurisdicción interna le proveía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1a de la Convención, es decir, la aplicación de competencia o reconocimiento. En el Estado consideró que la presunta víctima tuvo la oportunidad de presentar una demanda de amparo contra las resoluciones que, bajo su criterio, habían lesionado sus derechos. Hay que recordar que una acción de amparo es un recurso extraordinario, ¿no? Pero esa era la postura del Estado. La fase B, vencimiento del plazo de 6 meses
para interponer la petición a partir del recurso de nulidad. El Estado argumentó que, de acuerdo con el artículo 46.1b de la Convención, para que una petición sea admitida, se requiere que ésta sea presentada dentro del plazo de 6 meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. En la fase 3.c, cuarta instancia, el Estado argumentó que ni la Comisión ni la Corte podrían sustituir la evaluación de los hechos relacionados por los tribunales internos. También el Estado consideró que la Corte debía rechazar el pedido de la presunta víctima. Bueno, también señala que el Estado argumentó que el presente caso fue resuelto en jurisdicción interna, garantizándole a la presunta víctima un debido proceso. Esto en relación a pues, que el fallo pues, fue cuestionado definitivamente. Esto no significa que se puede desvirtuar la legalidad, la constitucionalidad, la convencionalidad del caso, ¿no? No necesariamente. Pero en efecto fue polémico el fallo. 3. Hechos probados. La comisión probó que la República del Perú violó el derecho del señor Segarra Marín a la presunción de inocencia. Nadie puede ser condenado, nadie puede ser sometido a diversas situaciones si no hay un juicio previo, si no hay un proceso judicial previo. También incumplió el deber de motivación, es decir, de valorar las pruebas en su magnitud, establecidos ello en los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención. Y esto se desglosa en 3 escenarios. El primero es la fundamentación de la condena, se basó exclusivamente en las declaraciones de los coimputados y su factibilidad. La factibilidad viene de algo factible, del latín factibilis, que es lo que se está haciendo, lo que se puede hacer. Y es ilógico que esta situación, esta sala haya ponderado, motivado de esta manera, cuando estamos en el siglo XXI, y determinar acciones que no iban con el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva. En el punto 2, la falta de motivación sobre la valoración de la prueba de descargo. Es decir, el señor Segarra Marín presentó su descargo, pero no fue valorado en su magnitud. Y el punto 3 es la inversión de la carga de la prueba. No se aplicó de forma idónea. La comisión probó que en el análisis de la motivación judicial realizada por la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, esta fue explícita en indicar que los únicos elementos de prueba en contra del señor Segarra Marín fueron las declaraciones de sus coimputados, a pesar de que existía pruebas de descargo favorable del señor Segarra Marín. Que fueron contundentes o no es otra cosa, pero sí existieron, que contradecían directamente las declaraciones de los coimputados. La quinta sala, sin mayor análisis, consideró que las imputaciones relacionadas por el coimputado eran factibles, o sea, eran viables, eran asequibles. Los representantes coincidieron en líneas generales con la comisión en determinar que la sentencia condenatoria careció de motivación, naturalmente, y se sustentó en hechos falsos e inexistentes, ya que no explicó por qué las solas declaraciones del coimputado, si fueran ciertas, o coimputados, si fueran ciertas, serían útiles y suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, limitándose a afirmar que las imputaciones eran factibles, lo cual indica falta de certeza.
que es ir más allá de la verdad. Los representantes probaron y coincidieron que el Estado violó el derecho del señor Segarra Marín a obtener un fallo razonado y el deber de motivar las resoluciones en un proceso, ya que la sentencia cuestionada no estaba basada en una derivación razonada de la prueba recolectada, carecía de motivación suficiente y resultaba violatoria del principio de presunción de inocencia. También los representantes probaron y consiguieron que la falta de motivación de la sentencia condenatoria, así como de la resolución que rechazó el recurso de nulidad interpuesto contra dicha sentencia, sin dar fundamento de ello, representaban signos de parcialidad de los jueces, lo que a su criterio vulnera el derecho a un tribunal imparcial, ¿no? 4. Derechos vulnerados. El artículo 61.1 de la Convención Americana precisa en relación al desbloque de los derechos vulnerados. El primero, el Estado violó el principio de presunción de inocencia, que está señalado en nuestra Constitución, en el artículo 2, numeral 24 de la Constitución Política del Perú. El Estado no garantizó la motivación del fallo, es decir, la fundamentación, la reflexión, el lado académico, raciocinio de cómo fundamentar un hecho, ¿no? Que está plasmado en nuestra Constitución en el artículo 139, numeral 5 de la Constitución Política del Perú. El Estado no aplicó de forma idónea la inversión de la carga de la prueba. Al principio se dieron las declaraciones de estos coimputados en contra del señor Segarra Marín. El señor Segarra Marín hizo su descargo. El descargo, la sala señala que no fue contundente a tal punto de poder dejarle exento de responsabilidad o dejarle totalmente en la calidad de inocente, ¿no? El Estado vulneró la obtención de un fallo razonado, ¿no? Tutela jurisdiccional efectiva y un debido proceso. Por lo tanto, el Estado es intencionalmente responsable de la violación de los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana en perjuicio del señor Segarra Marín, es decir, las garantías judiciales. 5. Reparaciones. El artículo 63.1 de la Convención Americana señala que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria, o sea, unas costumbres que constituyen uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado, la traditio. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución, es decir, la devolución del bien, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, el tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados, los derechos quebrantados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. La Corte ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Es decir, la Corte procede a analizar, en la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados a la víctima. 6. Puntos resolutivos. La Corte decide, por unanimidad, en su fallo,
desestimar por extemporáneas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado relativas a la alegada falta de agotamiento de los recursos internos. Es decir, no va el tema de las acciones preliminares, de las excepciones preliminares. Tampoco va porque desestima la objeción interpuesta por el Estado referente a la alegada cuarta instancia. La Corte sí decide, por unanimidad, admitir la objeción planteada por el Estado relativa a la privación de libertad. Es decir, en el mismo proceso se profirió un auto que declaró improcedente, ¿no?, la detención preventiva en su contra del señor Segarra Marín. La Corte decide también que declara la inadmisibilidad de los hechos relacionados con el pase a retiro y cuadro de mérito. A pesar de que el señor Segarra Marín, en la vía administrativa y en la vía judicial, vías previas, no se fundamentó el sustento, ¿no?, porque fueron declarados improcedentes por extemporáneos. Es relevante precisar este punto porque estos hechos no fueron sometidos a la jurisdicción de la Corte, ¿no?, por parte de la Comisión. Es un hecho que no se llevó a cabo a ponderar o a valorar. La Corte declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, en particular del principio de presunción de inocencia en relación con el deber de motivar las resoluciones judiciales y el derecho a obtener un fallo razonado. Declara por unanimidad también el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, en particular del derecho a recurrir el fallo ante un juez o un tribunal superior. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto al recurso de revisión. Pues bueno, la Corte dispone por unanimidad que el Estado debe, dentro del plazo de 1 año, a partir de la notificación de esta sentencia, dejar sin efecto la sentencia condenatoria y eliminar los antecedentes penales de la víctima. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas de esta sentencia. También el Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada, o sea, la cantidad a distribuir en bienes durante la tramitación del presente proceso. El Estado debe, dentro del plazo de 1 año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. También dispone la Corte, obviamente, que supervisará el cumplimiento íntegro de la presente sentencia. El Estado debe pagar las cantidades fijadas de la presente sentencia por concepto de compensación por daño inmaterial y por el reintegro de costas y gastos. Punto 7. Estado de supervisión de cumplimiento. El Estado, naturalmente, deberá efectuar el pago de la indemnización por concepto de daño material e inmaterial, así como el reintegro de las costas y gastos establecidos en la presente sentencia. En caso de que el beneficiario fallezca antes de que le sean entregadas las indemnizaciones respectivas, estas se efectuarán directamente a sus derechohabitantes conforme al derecho interno aplicable. Este hecho de derechohabitantes se encuentra en el artículo 326 del Código Civil peruano.
El Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana, el sol. Si por causas atribuibles al beneficiario de las indemnizaciones o sus derechohabitantes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera peruana solvente que le permita la legislación y las prácticas bancarias al mismo Estado, obviamente. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos 10 años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados. Las cantidades asignadas en la presente sentencia como indemnización por daño inmaterial y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas indicadas en forma íntegra. Y finalmente, en caso de que el Estado incurra en mora, incluyendo en el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio de la República del Perú. 8. Afectación de la dignidad. Considero que el presente caso, el señor Segarra Marín se le afecta la dignidad. La dignidad es un tema muy complejo, muy amplio, muy álgido. Para ello, un acercamiento a la dignidad es la fórmula que propongo, ¿no? La dignidad humana es la bioética más los derechos humanos sobre el respeto recíproco, todo ello por el valor propio, que es el valor intrínseco de todo ser humano. Pues bueno, muchas gracias por escucharme. Dejo mi correo electrónico en la parte inferior si en el caso tienen algunas dudas o algunas preguntas. Bueno, yo con mucho gusto se los voy a absolver. Conmigo es hasta aquí. Muchas gracias.